Bueno, hoy vamos a ver dos cosas, no ocupan demasiado tiempo, que serían los tratamientos térmicos y la gestión de vertederos, ¿vale? Entonces, en el tratamiento térmico, pues básicamente el tratamiento térmico lo que consiste es en la incineración de residuos, ¿vale? Entonces, ¿por qué se incineran los residuos? Bueno, simplemente los residuos normalmente, aparte de los problemas que tienen para el medio ambiente, ocupan una gran cantidad de volumen. Entonces, depositarlos en un vertedero implica el ocupar mucho espacio. Y al incinerarlos vamos a conseguir dos cosas. La primera es obtener energía. Por lo tanto, los residuos, que en principio es algo que no sirve para nada, pues vamos a obtener un beneficio económico. Obtenemos energía y esa energía la podemos aprovechar para producir pues, energía eléctrica y comercializarla, por ejemplo, la energía térmica que desprenden. Y al mismo tiempo podemos conseguir una reducción muy importante del volumen que ocupan los residuos, con lo cual el espacio en vertedero a donde vamos a mandar el resto, lo que nos quedan, ¿no?, las cenizas que nos quedan, pues va a ser un espacio mucho más pequeño, ¿no? Veis ahí que la reducción se puede conseguir entre un 80 y un 85-95% de reducción de volumen. Pero no hay una eliminación total, es decir, que siempre necesitamos tener un vertedero para depositar las cenizas, ¿vale? Bueno, hay otro problema, y es que también tenemos como productos finales unos gases, y esos gases suelen tener muchos contaminantes, ¿vale? Por lo tanto, los gases no se pueden emitir a la atmósfera directamente, sino que hay que hacerle un tratamiento para retirar los posibles contaminantes que hayan en esos gases antes de emitirlos. Bueno, ventajas entonces: posibilidad de recuperar energía, es fácil para procesar diferentes tipos de residuos, solamente tenemos que fijarnos en su poder calorífico, y por lo tanto, bueno, pues aquellas cosas que arden mejor y que emiten más energía al quemarlas, pues serían más adecuadas. La implantación puede ser cercana al punto de generación de residuos, con lo cual estamos ahorrando en transporte, y tenemos una necesidad pequeña de terrenos comparada con otro tipo de gestión, ¿no?, como podría ser un propio vertedero. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues los inconvenientes los hemos comentado ya algunas cosas. Primero, no hay una eliminación total, por lo tanto siempre necesitamos un vertedero, generamos gases contaminantes y necesitan una gestión adecuada. Necesitamos el aporte de energía externa. ¿Por qué se necesita el aporte de energía externa? Bien, nosotros tenemos una unidad, ¿no?, de combustión, y para ponerla en marcha tenemos que calentar y tenemos que quemar un combustible para ponerlo en marcha, alcanzar una determinada temperatura y poder empezar a quemar los residuos, ¿no? Y bueno, en principio los residuos deben de estar lo suficientemente secos como para que haya un exceso de energía y que el proceso sea autocombustible, ¿no?, que no sea necesario aportar energía. Solamente en momentos concretos, pues para controlar la temperatura, subir la temperatura, o para las puestas en marcha, es necesario ese aporte de energía, pero es necesario tenerlo. Quizás un problema es la baja flexibilidad, es decir, no podemos andar cambiando en el flujo de residuos que estamos alimentando, en ese horno donde lo estamos quemando. Por lo tanto, tendremos que tener un almacenamiento importante, ¿no? La generación de residuos normalmente es continua, pero ante cualquier contingencia nosotros tenemos que tener un margen de almacenamiento de los residuos que vamos a meter como combustible para que esa planta esté siempre en funcionamiento y por cualquier problema que no tengamos que pararla, porque pararla significa, bueno, muchos problemas después para volver a la puesta en marcha, ¿vale? En principio, la inversión y la operación es relativamente costosa, aunque el aprovechamiento de la energía puede y debe rentabilizar la inversión. Y evidentemente todos los años hay que hacer, como todas las instalaciones, requiere un mantenimiento y hay que hacer un paro. Entonces, cuando se para, no quemamos los residuos. Por lo tanto, tenemos que tener un sistema alternativo de gestión de residuos para cuando se hacen esos paros. Y aparte de los paros, pues puede haber averías, ¿no? Bien, hasta ahí todo claro, ¿no? Bueno, pues estos son los datos de incineración de residuos en España, pues hace algo más de una década, ¿no? Bueno, como veis, en esos datos, pues fundamentalmente más del 50% se quemaba
en Cataluña, aunque había instalaciones en otros sitios. Aquí la de Galicia no está, aunque yo creo que en esa fecha ya estaba en marcha. Y bueno, pues veis dónde están ubicadas, cuáles son la cantidad de residuos que se procesaban, y una fase muy importante es la depuración de gases, ¿no? Y esa depuración de gases, bueno, pues se puede hacer con diferentes sistemas que vamos a ver a continuación, y tenéis ahí la indicación. ¿Cómo es la situación actual? Bueno, pues la situación actual, tanto en la Unión Europea como en España, parece que los residuos vertidos están disminuyendo y al mismo tiempo está aumentando la cantidad de residuos que se están incinerando. Es decir, la incineración, a pesar de que, bueno, tiene algo de mala prensa, parece que en la práctica pues se impone frente a otras posibilidades, ¿no? En el año 2009, es decir, bastante reciente, tenemos que la incineración de residuos en España suponía, bueno, algo menos del 10%, ¿no? Bien, incineración de residuos. Sí. ¿Hay algún estudio porque se afecta a la salud? Si afecta a la salud. Bien, eso es un tema un poco controvertido, ¿no? Es decir, es sobre todo por las emisiones que puede haber en los gases. Esto lo comentamos después, ¿no? Efectivamente hay una emisión de contaminantes, pero si hay una gestión adecuada, pues la cantidad de contaminantes que se puede emitir se reduce mucho y, por supuesto, dentro de los límites legales, ¿no? Pero lo vemos después. ¿Perdón? ¿En teoría hay una zona aislada? Pues supongo que sí, en teoría. Es decir, hay que colocarlo en una zona donde... A ver, estoy pensando en el caso de Galicia, ¿no? Donde está ubicada, bueno, pues sí que hay asentamiento próximo, relativamente próximo, y también otras instalaciones. ¿Dónde está? En Sogama, es en el concello de Cerceda. Ya lo habíamos comentado al principio de curso, sí. Incineración. Para purines no creo, no, los purines básicamente son las deyecciones líquidas de los animales, y eso, el objetivo, bueno, las ideas ahora es, uno, utilizarlo para fertilizar los campos, pero con hasta un cierto límite, porque tiene mucha materia orgánica y por tanto generarías, bueno, pues esa descomposición de esa materia orgánica en el suelo, bueno, no sería demasiado bueno abusar de eso. Y la otra opción es obtener biogás con un proceso anaerobio. Y después, bueno, te quedaría un residuo que podrías, bueno, como es rico en nutrientes, podrías utilizar para fertilizar, y al mismo tiempo, bueno, sacarías una buena parte de la carga orgánica de ese fuente como biogás. Entonces, si es una incineración, imagino que sería más bien para animales. Sí, perdona. ¿Eh? ¿El qué? Que se hace en una incineradora, no entiendo. Los gases de la incineradora, no. Cuando tú estás quemando esto, no formas biogás ni nada parecido. Es decir, el biogás es el producto de una descomposición anaerobia, de una digestión anaerobia, un tratamiento biológico. Es decir, tú cuando quemas, lo que tienes es CO2 y agua, bueno, y otros gases. ¿Vale? Bueno, en la incineración de residuos nosotros lo que pretendemos es una combustión completa y minimizar los contaminantes que se generan en forma gaseosa, ¿vale? Y para eso tenemos tres condiciones de operación, que son la temperatura, la relación entre la cantidad de residuos y el oxígeno, y el tiempo de residencia en la cámara de combustión, es decir, el tiempo que están en contacto el residuo con el oxígeno a alta temperatura dentro de esa cámara de combustión. Bueno, pues estos tres factores, regulando estos tres factores, tenemos que conseguir una combustión completa donde toda la materia orgánica se transforme, bueno, toda la materia orgánica y lo que no es orgánico, todo lo que se pueda quemar, se transforme en gases y algunas cenizas, y conseguir un mínimo de gases contaminantes. El problema es que estos tres factores no son independientes, sino que están relacionados entre sí.
De modo que si yo quiero reducir el tiempo de residencia dentro del horno, estoy obligado a aumentar, para conseguir la misma combustión, estoy obligado a aumentar la temperatura para que vaya más rápido, o aumentar, o ambas cosas, o aumentar el oxígeno, ¿no? Pero claro, si aumento, por ejemplo, el oxígeno, estoy aumentando la cantidad de aire que meto, y aumentar la cantidad de aire que se mete significa calentar más aire que viene desde fuera, frío, por lo tanto la temperatura del horno me va a bajar. Es decir, que esos tres factores están relacionados y hay que, digamos, gestionarlos, ¿no? o ajustarlos para que todo funcione, vamos, para que la combustión sea completa y la cantidad de gases contaminantes sea mínima. Y el margen también es bastante estrecho, es decir, no tenemos tampoco mucho margen, ¿no? Bueno, los gases que se forman en la combustión, pues depende un poco de la composición química que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, en principio nosotros, si tenemos carbono, oxígeno, hidrógeno, etcétera, vamos a obtener CO2 y agua, pero después vamos a obtener otros gases que dependerán de los de los compuestos químicos que hay ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues en función de lo que tengamos, si tenemos pues metales, halógenos, etcétera, pues nos pueden aparecer en los gases compuestos de esos metales, compuestos ácidos de los halógenos y otras muchas cosas, ¿no? Bueno, pues haciendo aquí unas cosas estequiométricas rápidas, si nosotros suponemos que tenemos, pues eso, solamente carbono, oxígeno, hidrógeno y, bueno, pues azufre, que sean los componentes más habituales, bueno, pues hacemos las cuentas estequiométricas y podemos llegar al cálculo de cuánto aire necesitamos para quemar nuestros residuos en función de la composición de esos residuos, ¿no? Que podemos obtenerla. Y entonces, bueno, pues el resultado sería esto, ¿no? Simplemente con unas cuentas estequiométricas bastante sencillas. Entonces ya sabemos cuánto aire tenemos que poner. ¿Vosotros pondríais la cantidad estequiométrica de aire necesaria? ¿Por qué no? Bueno, no se quedaría corto, se quedaría exacto. Lo que pasa que para conseguir una buena combustión tendría que haber un buen contacto entre el aire y el residuo, ¿no? Entonces, si no lo hay, puede que quede residuo sin quemar porque hay parte que no entró en contacto. Es decir, siempre hay que poner un exceso, pero claro, cuanto mayor sea ese exceso, también más gases extra vamos a tener en la chimenea, porque entonces nos va a aumentar la cantidad de nitrógeno y de oxígeno que nos va a salir por la chimenea. Vale, y esto va a reducir la temperatura de combustión. Y si nos reduce la temperatura de combustión, al bajar la temperatura de combustión es fácil que se produzcan olores. ¿Por qué se producen olores cuando baja la temperatura de combustión? Cuando metemos un residuo en el horno a alta temperatura, se produce un fenómeno que es una descomposición térmica, y una cosa que es sólida puede dar lugar a componentes orgánicos volátiles, ¿vale? Entonces, si baja la temperatura, es fácil que esos volátiles que se formen se escapen sin quemarse, y esos son los responsables de los olores, ¿vale? Y además se pueden formar, aparte de esa producción de olores, también se pueden formar otros compuestos tóxicos como son las dioxinas y los furanos, ¿vale? Hemos hablado ya aquí de ellas en algún momento. Entonces, para asegurar que todo se incinera adecuadamente bien y que no se produzcan ni dioxinas ni furanos, nosotros tenemos que mantener una temperatura alta en el horno, por encima de los 980, ¿vale? Si no, es fácil que se produzcan. Entonces, la incineración de los residuos, una de las pegas que se le pone es que genera contaminantes de este estilo y otras cosas. Entonces, cuando se hace una combustión a alta temperatura controlada, se puede minimizar la producción de estos componentes, ¿de acuerdo? Mientras que si hacemos una combustión no controlada y a más baja temperatura, es decir, si alguien quema sus residuos, pues ahí en su finca, si tiene, etcétera, pues va a generar más contaminantes de los que se generaría en una instalación bien controlada, ¿vale? Sobre todo cuando se queman plásticos y cosas de ese estilo. Bueno, entonces en una planta incineradora, sí. Sí, para minimizar la producción de esos contaminantes. ¿Por qué?
No, a ver, está un poco esquemático. Lo que quiere decir es que para minimizar la producción de dioxinas, furanos y otros compuestos peligrosos y compuestos orgánicos volátiles hay que trabajar por encima de los 980. No, lo que pretendo decir ahí es que si la temperatura baja demasiado, por debajo de 790 ya es fácil el detectar los olores, ¿eh? De todos modos, bueno, son valores tomados de la bibliografía y los valores concretos pueden variar un poco, ¿no? Es decir, con eso, a ver, eso está muy esquemático, ¿no? Lo que quise decir con ese esquema es que por debajo de esos, vamos a ponerle 800, es fácil producir olores. Y para asegurar que la producción de dioxinas, furanos y otros componentes peligrosos o tóxicos se minimiza, hay que estar por encima de esos 980, ¿vale? Pero después, bueno, cuando consultas diferente bibliografía, a lo mejor esos 980 se transforman en 950, ¿no? Bien, también hay un cierto margen y de un libro a otro pues puede cambiar un poco esos valores, ¿no? Bueno, en una planta incineradora nosotros lo alimentamos con los residuos y entonces tenemos dos opciones, ¿no? O quemamos residuos en bruto, no seleccionados, o unos residuos urbanos procesados, donde se han eliminado aquella parte más densa, no combustible, y nos queda simplemente la parte menos densa, combustible, que estará formada por papeles y cartones que pueden haber llegado ahí, plásticos y toda la fracción orgánica. Y eso es lo que llamamos combustible derivado de residuos, y eso hoy en día es lo que se hace básicamente en todas las instalaciones, se tiende a hacer eso, ¿no? Es decir, a procesar los residuos, eliminar aquellos elementos más densos que no se queman y quedarnos solamente con lo que se quema. Entonces, básicamente, nosotros recibimos el residuo, se hace esas etapas de procesado, se tritura, se almacena, bueno, se seca y se almacena, y luego se va alimentando el horno, ¿no? Bueno, pues en ese horno se queman, se obtiene una energía que se aprovecha para generar vapor y mover una turbina y generar energía eléctrica, y nos quedan dos salidas, que son las cenizas, que irían a un vertedero, y nos quedan los gases. Los gases se tratan y salen a chimenea. Del tratamiento de gases, evidentemente, nosotros estamos retirando algo que va a generar un residuo sólido o líquido, que necesita su tratamiento y su deposición en vertedero. Cuando ya es finalmente sólido, se deposita en vertedero. Como normalmente esta depuración de gases está eliminando contaminantes tóxicos y peligrosos, esos residuos generados en el tratamiento de gases tienen que ir a un vertedero de seguridad, ¿vale? No vale un vertedero de inertes ni vale un vertedero de no peligrosos. Es necesario llevarlo a un vertedero de elementos, de residuos peligrosos. Y tienen que ir, bueno, pues sellados e impermeabilizados para evitar problemas en el futuro. Bueno, hay diferentes tipos de hornos, ¿no? Y aquí lo que se pretende es conseguir la mejor combustión posible con la mínima producción de gases, ¿no? Entonces, uno de ellos puede ser el horno rotatorio, donde, digamos, es como un trommel, y entonces al girar permite mezclar los residuos con el aire que se está alimentando y conseguir una buena combustión, ¿no? Siempre tenemos dos cámaras, en la primera, digamos, hacemos una primera combustión y todos los gases que se están generando, que tienen materia, compuestos orgánicos, combustibles, pero que no han ardido, se van a quemar en la segunda cámara de combustión para conseguir minimizar, bueno, pues las pérdidas y los gases contaminantes en la salida, ¿no? Y el tema es que nosotros tenemos que controlar la temperatura del horno, tenemos que controlar la temperatura del horno y la alimentación de residuos, la relación de residuos y de aire, para intentar minimizar los contaminantes que se forman, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no?, si nosotros tenemos mucho oxígeno y temperaturas altas, es fácil que se nos formen los NOx, ¿no?, es decir, los óxidos de nitrógeno. El nitrógeno siempre, bueno, os he comentado que es un gas inerte, difícil de reaccionar, pero cuando estamos en altas presiones o altas temperaturas, o las dos, pues es fácil que den óxidos de nitrógeno. Por lo tanto, no debemos aumentar demasiado la temperatura para evitar la formación de óxidos de nitrógeno. Pero claro, si bajamos la cantidad de oxígeno y la temperatura,
es fácil que nos quede una combustión parcial, y una combustión parcial nos va a dar lugar a monóxido de carbono y otros componentes, ¿no? El monóxido de carbono también sabéis que es venenoso, por lo tanto tampoco nos interesa, ¿no? Por lo tanto, ahí está un poco el jugar con las diferentes condiciones para conseguir la mejor combustión, ¿no? Y bueno, esto se consigue con esa combustión por etapas, ¿no? En 2 cámaras. Bueno, el horno rotatorio es uno de ellos, y el horno de parrillas es otro de las opciones, ¿no? Entonces, en el horno de parrillas, básicamente lo que tenemos es una parrilla que alimenta el horno, los residuos se queman y las escorias, las cenizas de esa combustión salen por el otro extremo, ¿vale? Entonces, digamos que esas parrillas se van moviendo y es la que arrastra los residuos que se ponen en contacto con una corriente de aire que entra en el horno y, bueno, se incineran, ¿no? Entonces tenemos una primera cámara de combustión aquí y una segunda cámara de postcombustión aquí. Aquí es donde se recoge la energía que iría a generar vapor y a mover la turbina y producir la energía eléctrica, y todos los gases saldrían por aquí e irían al sistema de tratamiento de gases. Normalmente el sistema de tratamiento de gases consiste en un sistema de lavado de esos gases. Bueno, el lavado puede ser por vía húmeda o puede ser un tratamiento seco o semiseco, es decir, podemos añadir una corriente de agua con una serie de reactivos que atrapa los contaminantes, o podemos añadir los reactivos en fase sólida, secos o semisecos, y ponerlos, bueno, pues como un polvo en contacto con la corriente de humos, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedan unos residuos que se recogen por la parte inferior y que irían a un vertedero de seguridad, como comentamos antes. Y después tenemos una unidad de filtración, estos filtros de mangas, que básicamente son mangas de polipropileno, donde, bueno, evidentemente la corriente de gases es importante y puede haber muchas partículas que no queden ahí retenidas, ¿no?, sino que se las lleve la corriente de gases. Para eso ponemos la filtración. Entonces es simplemente una manga de polipropileno que el gas entra por la parte inferior. Como una no es suficiente, los metemos en una carcasa un número grande de mangas de polipropileno, los gases entran por la parte inferior y todas las partículas quedan retenidas en esas mangas. Vale, como están abiertas por la parte de abajo, que es por donde entran los gases, al quedar retenidas las partículas, por gravedad caen y son recogidas en la parte inferior, las partículas sólidas que queremos eliminar. Vale, y bueno, los gases son emitidos y listo. Vamos a verlo un poquito con más de detalle a continuación. Bueno, ¿dónde se instala la planta incineradora? Bueno, pues como comentabais antes, hay que situarla suficientemente alejada de los núcleos habitados para evitar problemas de contaminación y molestias a los vecinos. Además, bueno, pues tienen mala prensa, a pesar de que, como vimos, parece que está aumentando la incineración. Pero claro, tampoco debe de estar muy lejos, porque cuanto más lejos, mayor consumo en transporte de residuos, ¿no? Bueno, después tenemos las emisiones atmosféricas. Bueno, no solo hay que tratar los gases, sino que después hay que medir lo que se está emitiendo, ¿no?, para ver que se cumple la legislación. Y después tenemos una serie de rechazos, que bueno, puede ser las escorias, cenizas del fondo y otras cenizas que podamos sacar antes del tratamiento de los gases que van a la chimenea, y que deben de ser depositadas, como tienen contaminantes, metales pesados, dioxinas y furanos y otras cosas, pues hay que depositarlas en un vertedero de seguridad, ¿no? Si tuviéramos, bueno, pues algún residuo que no tuviese esos contaminantes, quiero decir, si tuviéramos escorias o cenizas que no tuviesen contaminantes, se podía pensar en su posible reutilización como material inerte o incluso con el objetivo de fertilizar, porque bueno, pueden tener calcio o algunos otros elementos nutritivos para las plantas, ¿no? Es decir, es una práctica común, ¿no?, que la ceniza se utilice como fertilizante, ¿no? Pero claro, si tienen contaminantes no se podrían utilizar. Y después, bueno, pues también tenemos una serie de emisiones líquidas que pueden venir del tratamiento de gases si se hace por fase líquida, o bueno, de operaciones de mantenimiento que tendríamos que gestionar también. Y bueno, lo vemos ahora un poquito mejor, pero bueno, tenemos un poco diversos tipos de contaminantes, ¿no?
Entonces, los óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono. Bueno, estos componentes evidentemente proceden de la combustión y lo que tenemos que hacer es añadir algún tipo de reactivo o ajustar las condiciones de operación para producir lo mínimo y después añadir algún tipo de reactivo que sea capaz de eliminarlos, ¿no? Las partículas se pueden retener con el sistema de filtración, los gases ácidos neutralizándolos con cal y las dioxinas y furanos pues con algún absorbente como el carbón activo. Y los metales, bueno, pues los metales son un problema, ¿no? Primero sabemos que en principio todos son contaminantes, ¿no? Unos más que otros. Y ahí los tenemos clasificados en 3 grupos, ¿no? El primer grupo son aquellos metales que no forman compuestos volátiles, es decir, que nunca vamos a encontrar en la salida de gases, pero sí pueden aparecer en las cenizas, ¿vale? En las cenizas de la primera, del horno, ¿no? De la primera combustión. En el grupo 2 tenemos metales que sí forman compuestos volátiles y que por tanto pueden aparecer en la corriente de gases, pero al enfriar condensan y por tanto los podemos recoger sin dificultad. Y en el grupo 3 tenemos solamente el mercurio, que creo que ya hemos citado en más de una ocasión, es el típico componente que forma compuestos volátiles, es el único metal que forma compuestos volátiles y que no condensa, ¿no? Y que es un problema, porque además es un problema serio el mercurio, porque es muy tóxico. Vale. Bueno, antes de ver esto, vamos a ver una cosilla. Que serían las instalaciones de Socama, donde tenemos una planta termoeléctrica, ¿no? Bueno, como yo os decía, necesitamos un almacén grande para contener los residuos con el que vamos a alimentar nuestra planta termoeléctrica, ¿no? Esto sería una vista de la nave por dentro. Esta sería la vista de la planta termoeléctrica con la chimenea de salida. Y el horno que utilizan aquí es un horno, una planta de combustión diferente a la que hemos comentado, ¿no? Comentamos hornos rotatorios y hornos de parrillas, que serían la tecnología como más tradicional, y esta es una tecnología un poco más avanzada donde tenemos un lecho fluidizado, ¿no? ¿Qué significa que el lecho es fluidizado? Pues básicamente lo que tenemos es un lecho compuesto de material sólido que está suspendido en un fluido, que está circulando, y por tanto esa mezcla de sólido y del gas, que básicamente es aire, pues se comporta como un fluido, ¿vale? Es decir, toda la mezcla se comporta como un fluido, ¿de acuerdo? Entonces, el fluido que está circulando es aire, nosotros inyectamos aire y ese aire entra en esta cámara, entra por la parte inferior, en esta cámara que es la cámara de combustión, llega a la parte de arriba, entra en este ciclón, el aire, digamos, se va, porque sería ya ese gas de combustión, se iría al tratamiento de gases y a la chimenea, y aquí abajo, en este ciclón, que es un sistema de separación sólido-gas, retornarían los sólidos. Y la pregunta es, ¿los sólidos qué son? Bien, el residuo es un sólido, pero los sólidos que tenemos ahí básicamente es arena. ¿Y para qué se emplea la arena? Bien, la arena es el elemento que se emplea en este horno para transmitir, para aportar el calor a los residuos y que se incineren. Entonces, la arena, bueno, se utiliza una arena no abrasiva para evitar un desgaste excesivo de las unidades en el interior. Y entonces, bueno, cuando se pone en marcha el horno, la arena estaría en la parte inferior, se comienza a airear y entonces esa arena está circulando, ¿no? En ciclo cerrado. Hay unos quemadores de gas natural que aumentan la temperatura del horno hasta los 850 grados centígrados, si no recuerdo mal, y una vez que se alcanza esa temperatura ya se puede poner en marcha el proceso de combustión. Entonces empiezan a alimentarse los residuos. Los residuos se alimentan en el horno, en la parte inferior, entran en contacto con la arena y con la corriente de gases y se queman casi instantáneamente. El tiempo de residencia aquí es de 2 segundos y entonces, bueno, se forman los gases, salen y la arena está, digamos, ahí
circulando. Y así lo que se consigue es una combustión muy rápida y muy efectiva. ¿Vale? Precisamente porque toda la arena es la que aporta el calor a los residuos, mientras que en los otros, digamos que el calor va pasando de unos residuos a otros, o incluso desde el aire, ¿no? Pero es una transmisión mucho más lenta, y así que se consigue una combustión más rápida, y al conseguir una combustión más rápida, lo que se consigue es emitir menos contaminantes. ¿Vale? Bueno, esto tenéis aquí una visión del horno similar. Este sería el separador sólido-gas. Los ciclones, bueno, supongo que ya sabéis cómo funcionan, ¿no? Es decir, entran tangencialmente el fluido, la corriente de gas entra tangencialmente y gira, y al girar las partículas se van contra las paredes y tienden a caer, mientras que el gas no le queda más alternativa que salir por el tubo central, y sería al tratamiento de gases, ¿no? Entonces tenemos la parte del horno y caldera, y bueno, la caldera es para el aprovechamiento energético, ¿no? Y después el sistema de depuración de gases y la salida a la chimenea. Entonces, bueno, hay una serie de puntos de control. La temperatura del horno es como mínimo 850 grados centígrados, y se regula la temperatura y la relación aire y residuos para minimizar en las escorias la cantidad de carbono. Es decir, si queda aquí más carbono quiere decir que hay una mala combustión, y para conseguir una combustión adecuada mínimo 2 segundos y producir menos residuos, menos contaminantes, en concreto dioxinas y furanos. Aquí tenéis los diferentes contaminantes, ¿no?, que se controlan, los valores máximos y los valores emitidos, y bueno, se cumple la legislación, evidentemente, y tienen un control, ¿no?, de todos esos elementos. Vamos a ir un poquito más en detalle. A ver, en el horno y la caldera, aquí se controla monóxido de carbono, carbono orgánico total, dioxinas y furanos, NOx, SO2, clorhídrico y fluorhídrico, ¿no? Y después en la depuración de gases, estos otros elementos, bueno, el mismo, el SO2, clorhídrico y fluorhídrico, bueno, son gases, sería cloruro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno, dioxinas y furanos, mercurio y otros metales, y partículas. Entonces el tema es cómo evitamos que se formen, y si se forman, cómo los eliminamos, ¿vale? Entonces, el monóxido de carbono, ¿cómo intentamos eliminarlo? ¿Perdona? Aportando más aire. Es decir, si tenemos una combustión con poco oxígeno, es fácil que se formen monóxido de carbono, por lo tanto, aportando más oxígeno, podríamos conseguir una combustión completa. El carbono orgánico total. Carbono orgánico total significa que si detectamos compuestos de carbono orgánico, quiere decir que no se han quemado completamente. ¿Cómo los eliminamos? Pues del mismo modo, o incluso aumentando también temperatura. Dioxinas y furanos. Para minimizar las dioxinas y furanos, lo que se hace es mantener una temperatura mínima de 850 grados centígrados en el horno, y un tiempo de resistencia mínimo de 2 segundos. ¿Vale? Los óxidos de nitrógeno, ¿cómo los eliminamos? Bajar la temperatura, pero si bajas la temperatura, puedes empezar a producir las otras cosas. Es decir, bien, nosotros podemos regular la temperatura para intentar minimizar todo, pero algo se está produciendo. Bien, pues para el NOx, es decir, algo siempre se puede estar produciendo de uno o de otro. Entonces, nosotros intentamos regular las condiciones de operación para minimizarlo, pero lo que se produce lo tendremos que eliminar de algún modo. Bien, pues el óxido de nitrógeno, los óxidos de nitrógeno, se eliminan con amoníaco. Se inyecta amoníaco, y ese amoníaco reacciona con los óxidos de nitrógeno para dar nitrógeno gas, y volvemos a generar el mismo gas inerte que teníamos al principio, ¿vale? Y después el dióxido de azufre y estos dos gases ácidos, ¿cómo se eliminan? Bueno, pues se eliminan con la adición de dolomita, ¿vale? ¿Y qué es la dolomita? Bueno, pues la dolomita es ni más ni menos que una mezcla de carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Y entonces estos carbonatos reaccionan con el dióxido de azufre, reaccionan con el dióxido de azufre para dar
los sulfatos correspondientes. Es decir, que el dióxido de azufre, que es un gas tóxico y maloliente, se oxida completamente y da lugar al sulfato, y los sulfatos de magnesio y de calcio no son gases, son sólidos, y por tanto, ¿dónde los vamos a retener? Bueno, pues como sólidos en las cenizas que vamos a tener en el tratamiento de gases. ¿Vale? Bien, las otras cosas ya las habíamos comentado. Aquí tenemos la oxidación con amoníaco de los óxidos de nitrógeno, y después, en lo que es el tratamiento de gases, vamos a añadir hidróxido de calcio y carbón activo. El hidróxido de calcio es una base, por tanto todos los gases ácidos pueden ser retenidos con este hidróxido de calcio. ¿Y el carbón activo para qué sirve? El carbón activo sirve para absorber dioxinas y furanos y también compuestos metálicos, metales que puedan haber en la corriente de gases. ¿Vale? Bueno, lo tenéis en las transparencias más detallado. ¿Vale? Entonces, sí, dime. Sí, están disponibles ya. Lo que pasa es que las subí hoy por la tarde. Por eso no las teníais, ¿vale? Bien, este es el sistema de tratamiento de gases. Entonces, hay un reactor donde se añade la cal y el carbón activo, se retienen dioxinas, furanos, gases ácidos, como el fluoruro de hidrógeno y el cloruro de hidrógeno, y los metales. Y entonces, en las partículas, en el carbón activo y en esa cal, van a quedar retenidos esos componentes que se retiran por la parte inferior. Como esas partículas pueden ser eliminadas o arrastradas por la corriente de gas, tenemos los filtros de mangas aquí. Entonces, ¿cómo son? ¿Cómo son los filtros de mangas? Pues aquí tenéis, ¿no? ¿Cómo serían las mangas? Se colocan en estas carcasas metálicas, en esta unidad, el gas entra por abajo y simplemente el movimiento del gas con el paso permite una limpieza continua de esas mangas, ¿no? De modo que, cuando tenemos una operación de filtración, el problema de la filtración es que si en el material filtrante quedan las partículas, tupen los poros y ya no se puede seguir filtrando, hay que limpiar. Este sistema es autolimpiable. Simplemente el movimiento que imprime la circulación del gas a las mangas hace que esas partículas no se queden retenidas en la propia manga, sino que caigan por gravedad y se recogen en la unidad, en la parte inferior, y se terminan ensacando y van a un vertedero. Y aquí tenéis los sacos que llevan por dentro un saco plástico para impermeabilizar y un saco de tela para dar resistencia mecánica. ¿Vale? Y después, evidentemente, hay una serie de medidas, tanto lo que es en la caldera como en los gases de salida, de cuánto se está generando, ¿no? Y en función de las condiciones de operación, pues se pueden tomar actuaciones, ¿no? Se puede modificar la temperatura del horno, se puede corregir, se puede aumentar la cantidad de aire o la relación residuos y aire, y se puede dosificar más o menos de los reactivos que estamos empleando. ¿Vale? Y aquí tenéis los elementos, las actividades de control que se podía hacer. Lo veis y no tiene más historia. Y por último, tenemos, aparte del vertedero de peligrosos, donde van las cenizas de ese tratamiento de gases, tenemos el vertedero de inertes, donde irían las escorias del fondo del horno, que en principio no tienen los contaminantes que tienen los otros, y pues otro tipo de elementos que se puedan generar de separaciones, ¿no?, de materiales inertes, y que puedan ir a un vertedero de inertes sin mayor problema. ¿Vale? ¿Está claro? Es decir, que tenemos unos inertes y tenemos otros elementos contaminantes, ¿no? Y solo nos quedaba esta última transparencia, solamente nos quedaba esta última transparencia. Vaya, ahora
ahí. Donde, aparte de lo que es la incineración, ¿no? Hasta ahora solo hablábamos de la incineración, pues hay otros procesos térmicos para el tratamiento de residuos, ¿no? Bueno, el primero sería el secado de deshidratación, que es simplemente, bueno, recuperar un sólido a partir de una mezcla donde tenemos el sólido con agua, ¿no? Bueno, la cristalización sería el obtener el sólido a partir de una disolución, ¿no? Simplemente evaporamos el disolvente y al eliminar el disolvente tenemos una disolución por encima de la saturación y por tanto todo aquello que está por encima de la saturación tiende a cristalizar y a formar una fase sólida, ¿no? Bueno, más interesante que esto, pues puede ser el tratamiento del plasma térmico, ¿no? El plasma térmico es una tecnología relativamente moderna que consiste en incinerar los residuos a muy alta temperatura para conseguir, bueno, pues alcanzar una especie de plasma y conseguir una combustión completa y una emisión prácticamente nula de gases contaminantes. Y eso se consigue con altas presiones y altas temperaturas, evidentemente. Y, bueno, se consiguen esas altas temperaturas con un arco eléctrico. El problema del plasma térmico es que como trabajamos a temperaturas tan altas, digamos que se consume mucha energía para obtener esas temperaturas tan altas, ¿no? Por lo tanto es un proceso relativamente caro, aunque lo que se dice es que se consigue una combustión total y por tanto la emisión de contaminantes es prácticamente nula, ¿no? Bueno, esta era una de las tecnologías que hace unos años estaban barajando para instalarla como, vamos, en la segunda planta de Sogama, ¿no? Es decir, Sogama es una planta que está prácticamente saturada, ¿no? Que no puede tratar más residuos de los que trata, y por tanto hay el proyecto de construir otra en el sur, ¿no? Esto ya lo comentamos. Bueno, pues hace años barajaban esta técnica como posible técnica para implantar en la nueva planta, ¿no? Pero bueno, de eso a que se haga, pues es otro tema. Y después tenemos otras dos operaciones que serían la gasificación y la pirólisis. La gasificación, como su nombre indica, es transformar algo en gases. Entonces, nuestros residuos de origen orgánico, si hacemos una combustión parcial, lo que vamos a obtener son una serie de gases que pueden ser interesantes. Y entre esos gases tenemos el monóxido de carbono, el hidrógeno e incluso el metano. ¿Vale? Bueno, pues estos gases son la base de la química de síntesis para después, a partir de ahí, producir otros compuestos químicos de mayor interés, ¿no? Actualmente, este gas de síntesis, ¿no?, que se llama a esta mezcla de monóxido y de hidrógeno, se obtiene por un reformado con vapor de gas natural o de carbón o otras corrientes, ¿no?, orgánicas, ¿no?, normalmente de combustibles fósiles. Pero bueno, si nosotros podemos utilizar nuestros residuos para obtener esto, pues podríamos obtener ahí un beneficio, ¿no? Y esta es una de las posibilidades que se está barajando actualmente. Y la otra es la pirólisis. La pirólisis, como su nombre indica, es una descomposición por temperatura. Entonces, lo que hacemos es aportar energía a esa masa de los residuos, pero sin oxígeno. Y por lo tanto, los residuos sólidos, o los que tengamos, pues se nos descomponen en diferentes corrientes. Entonces vamos a tener una corriente de gas que va a tener una combustión similar a la de la gasificación, una corriente líquida donde tenemos aceites y alquitrán, esta corriente sería la mayoritaria, y por último, al tener una descomposición sin oxígeno, los átomos de carbono tienden a condensarse unos con otros, formando lo que es una masa de carbón, ¿vale? Y a ese carbón es a lo que llamamos coque, que se puede obtener a partir del carbón y del petróleo, pero bueno, también lo podríamos obtener con este proceso a partir de residuos, ¿no? Sería una masa de carbón prácticamente puro, que después tiene diferentes aplicaciones en la industria, ¿no?, como fuente de carbono o como electrodos de carbono u otras aplicaciones. ¿Vale? ¿Alguna cuestión? ¿El gas de síntesis para qué se emplea?
El gas de síntesis es para la industria química. A partir de eso se pueden formar compuestos orgánicos, ¿no? Entonces es un poco la base de muchos procesos. Y entonces, bueno, después con diferentes moléculas, pues puedes obtener cosas cada vez más complejas, ¿no? Y bueno, es decir, no he puesto ningún ejemplo, pero vamos, si buscamos en lo que son los procesos tradicionales de la industria química, pues podrías ver que, bueno, esos son un poco la base de la síntesis de muchos compuestos de consumo importante. Hoy en día se saca fundamentalmente de gas natural o de corrientes del petróleo, pero que, bueno, el obtenerlo de ahí pues sería una forma de valorizar los residuos, ¿no? Vale. ¿Está? Bueno, hacemos un descanso de 5 o 10 minutos y seguimos con la otra parte, ¿vale?
Bueno, vamos entonces a continuar con el tema 6, con la gestión de vertederos. Y básicamente, como hemos comentado, a ver, por favor, básicamente como hemos comentado hasta ahora, los vertederos eran tradicionalmente el sitio donde iban los residuos, ¿no? Eran vertederos no controlados y al no estar controlados no estaban impermeabilizados por la parte inferior, no había una gestión de los gases producidos, no había cubrición, no había recogida de lixiviados, es decir, que había muchos problemas medioambientales asociados a esos vertederos y muchas veces eran vertederos ilegales, ¿no? En Galicia, desafortunadamente, teníamos una buena tradición de vertederos ilegales no controlados y entonces, bueno, viendo el aumento de la producción de residuos, pues la Xunta lo que decidió es tomar cartas en el asunto y buscar una solución, que bueno, fue lo que ya comentamos del proyecto Sogama, aunque hay otros concellos que han optado por otro tipo de alternativas. En ese proyecto, una de las cosas que se contemplaba era la eliminación de todos los vertederos incontrolados que había en Galicia, ¿no? Bien, pero eso no significa que se eliminen completamente todos los vertederos, es decir, los vertederos son necesarios porque siempre, o casi siempre, nos queda una pequeña fracción de residuos que no podemos ni reciclar, ni reutilizar, ni transformar, y que, por lo tanto, tienen que ir, nos queda una pequeña cantidad de residuo, relativamente pequeña, que tiene que ir a un vertedero, ¿no? A un vertedero, en todo caso, controlado, ¿no? Bien, hay tres tipos de vertederos. Los vertederos de residuos inertes. ¿Qué son residuos inertes? Aquellos que no interactúan con el medio ambiente, que no liberan sustancias contaminantes y, por lo tanto, no necesitan una gestión especial y que se pueden depositar, bueno, en un vertedero de inertes, pero que no necesitan ahí una gestión tan estricta como los otros, ¿no? Bien, después tenemos los residuos, los vertederos para residuos no peligrosos, que serían los típicos residuos urbanos, serían no peligrosos, y también muchos residuos generados por industrias que no tengan contaminación pueden ir a estos vertederos de residuos no peligrosos. Y después tenemos los residuos industriales peligrosos, que deben de llevar ya un tratamiento más estricto, una inmovilización, e ir a ese vertedero de seguridad o depósito de seguridad, como el que vimos en el caso de Sogarisa, ¿no? Bueno, pues un vertedero básicamente consiste en, entre comillas, en una excavación en el terreno donde depositamos los residuos, los compactamos y cubrimos. Pero no es solamente eso, sino que tenemos que llevar una buena gestión, impermeabilizando el fondo, recogiendo todos los lixiviados. En definitiva, el lixiviado lo que tiene es toda la fracción soluble que drenan los residuos, y gestionando los gases que se forman. ¿Por qué se forman gases en un vertedero? ¿Qué tipo de reacciones? Sí, pero ¿qué es lo que se oxida? ¿Qué es lo que se oxida? ¿Aerobio, anaerobio, no sé qué? Es aerobio, depende. Y después anaerobio. Vale. Cuando se acaba el oxígeno pasa a anaerobio. No, eso es correcto. No les hagas caso. Entonces, el tema es que ahí lo que se está descomponiendo, a ver, depende de qué estemos tratando, ¿no? Normalmente, cuando tenemos materia orgánica, esa materia orgánica se descompone por vía aerobia cuando hay oxígeno, y cuando ese oxígeno se acaba, por vía anaerobia, y por tanto se producen gases. ¿Qué gases se producen por vía anaerobia? El famoso biogás, que es metano y CO2. Entonces, nosotros tenemos que extraerlo para evitar que se formen bolsas de metano y que, por los motivos que sea, que puedan haber explosiones o autocombustiones, etcétera, ¿no? Entonces hay que eliminarlo. Bien, vertederos controlados. Vamos a hablar de los vertederos controlados porque solamente hay vertederos controlados. Los incontrolados no los hay o no debería haberlos, ¿no? Entonces, en principio, como sistema de gestión, como sistema de gestión de residuos es un sistema adecuado porque, bueno, acepta, ¿no? Pues flujos de residuos muy variados, diferentes tipos de residuos. No tenemos problema de que un día llegue más, otro día llega menos. Y son sistemas de fácil implantación, ¿no? Y normalmente se implantan relativamente cerca a los puntos, a las zonas de producción, para reducir los costes de transporte, ¿no? Bien, ¿cuáles son las principales desventajas? Pues las principales desventajas es que no hay ningún tipo de aprovechamiento de los residuos, ¿no? Se necesita una gran cantidad de terreno
Y bueno, necesitamos, bueno, el coste de transporte hasta esa ubicación debe de ser relativamente cercana, y necesitamos, bueno, pues un control y una gestión de ese vertedero, que también es una desventaja, aunque ahí no aparezca, ¿no? Bueno, en la primera que pone ahí, no se aprovechan los recursos de las basuras, bien, se las ponemos directamente, pero también hemos dicho que nosotros podemos tener una gestión adecuada de la basura y al final, con aprovechamiento, y al final hay una fracción que tenemos que depositarla, ¿no? Eso es obligatorio. Bien, normalmente los residuos se pueden depositar tal cual, pero es más adecuado triturar los residuos. ¿Por qué? Porque al triturar los residuos, digamos que se compactan más fácilmente, entonces si tenemos trituración más compactación, pues todavía mejor, se ocupa menos espacio, penetra menos agua, por lo tanto menos lixiviado que se genera, se reduce el volumen y evitamos que haya, pues bueno, roedores o animales que puedan desarrollarse allí, que haya problemas de salud pública, ¿no? Al estar más compactados es más difícil que se produzcan, y aún por encima, al triturarlos, digamos que la velocidad de descomposición también se mejora, ¿no? Porque hay un mejor contacto y un mejor desarrollo de los microorganismos, y por tanto se mineraliza más rápidamente y por lo tanto se estabiliza el vertedero más rápidamente. Una vez que el vertedero está lleno, se cubre, se sella la zona y ese terreno se puede utilizar para otros usos, ¿no? Tenemos ejemplos de, bueno, de zonas de esparcimiento, ¿no? De parques públicos que se han hecho encima de vertederos. Entonces, claro, si nosotros conseguimos una estabilización de esa masa de residuos rápida, conseguimos bueno, el poder hacer obras encima más rápidamente, ¿no? Entonces, imaginaos que todavía no está estable y que eso pues va cediendo, o hay que estar extrayendo el metano o lo que sea. Pues ahí habría un problema para la utilización final de esos terrenos, ¿no? Bueno, según la forma del vertedero, pues tenemos diferentes sistemas, ¿no? En zanja, en superficie o un sistema mixto, ¿no? Y según su compactación tenemos de baja, de media y de alta densidad. Bueno, preferimos los de media o de alta densidad, porque los residuos así están más compactados, los mismos elementos que hemos dicho antes, los residuos están más compactados, se genera menos lixiviado porque penetra menos agua, y la descomposición en principio es más rápida, y sobre todo, al ir depositando los residuos, si hay, bueno, el aire se puede llevar parte de esos residuos, ¿no? Si están compactados es más difícil que se levanten y que se produzca contaminación en la zona, ¿no? Por lo tanto, es mejor ir a los de media y alta densidad. ¿Cómo se hace? Bueno, pues hay maquinaria que tritura los residuos, y la propia maquinaria que deposita los residuos en el vertedero ya actúa como sistema de compactación, ¿no? Por su propio peso. Y periódicamente se va cubriendo con tierra, más que nada para limitar la exposición del vertedero, de los residuos, al ambiente, ¿no? Y evitar, bueno, pues que haya roedores, o bueno, aquí lo típico es que haya también gaviotas, ¿no? Al estar cerca de la costa, ¿no? Que pueden alimentarse de parte de los residuos que hay ahí, y que, bueno, que se generen problemas de salud pública a la hora de, bueno, de transmitir enfermedades, ¿no? Ya no hablamos de los roedores que son más problemáticos, ¿no? Bueno, a la hora de diseñar el vertedero tenemos que buscar un sitio, una zona geológicamente estable y una zona donde, digamos que no dé problemas desde el punto de vista medioambiental, y tenemos que gestionar las aguas, tanto aguas subterráneas como aguas de superficie, para que no entren en el vertedero, impermeabilizar todo y depositarlos, y evitar la contaminación de las aguas y del aire, ¿no? Y del suelo. Bien, lo típico en los vertederos entonces es hacer la excavación, y para evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas se impermeabiliza. ¿Cómo se impermeabiliza? Pues normalmente se pone una capa de grava y después elementos plásticos sellados. Evidentemente no tenemos un plástico lo suficientemente grande para cubrir todo el vertedero, ¿no? Entonces lo que hacemos es, con láminas de plásticas termoselladas, se va poniendo para impermeabilizar. Bien, esas capas pueden ser, no tienen por ser una, pueden ser varias, ¿no? Incluso se puede poner alguna capa de arcilla, como bien, ahora se me ha ido el santo al cielo. Vale, se me ha olvidado, me acordaré más tarde.
Bueno, hay arcillas que al humedecerse, bueno, pues aumentan su volumen, ¿no? Por lo tanto, si hay cualquier rotura o fuga, favorecen, ¿no?, la retención de los posibles líquidos. Y al mismo tiempo, sabéis que las arcillas son muy poco permeables, ¿no? Un suelo arcilloso es muy poco permeable, por lo tanto es una buena capa de impermeabilización del vertedero. Entonces podemos poner diferentes capas, pero hay una cosa importante: por debajo también se pueden canalizar las aguas subterráneas, sobre todo en Galicia. ¿Por qué es importante canalizar y retirar las aguas subterráneas de debajo del vertedero? El tema es una cuestión de presión, es decir, las aguas subterráneas, si afloran justo debajo de nuestra capa de impermeabilización, es decir, debajo del vertedero, ejercen una presión tal que pueden ser capaces de levantar nuestro vertedero y nuestra capa de residuos. Por lo tanto, nosotros tenemos que abrir zanjas y poner conducciones que eliminen esas aguas subterráneas. A lo mejor en otras zonas no es tan importante, pero en Galicia, con la cantidad de agua, con lo que llueve, más las típicas manantiales que tenemos por todas partes, pues es muy fácil que se pueda producir ese tipo de presión desde abajo, y eso puede romper incluso la capa de impermeabilización, claro, aparte de suponer pues un movimiento de los residuos, ¿no? Bien, eso es una cosa. Y otra, nosotros impermeabilizamos, pero en el fondo de nuestro vertedero tenemos que construirlo con las aguas hacia el centro, y ahí ponemos una tubería para recogida del lixiviado. ¿De dónde viene el lixiviado? De la propia agua que contiene los residuos, que con el paso del tiempo termina cayendo por gravedad, pero también por aporte de agua externa, y el aporte de agua externa viene del agua de lluvia, ¿vale? Bien, nosotros alrededor del vertedero tenemos que canalizar las aguas de escorrentías superficiales, es decir, ya nos llega con el agua que cae de la lluvia, para que aún por encima el agua de escorrentía superficial nos entre también en el vertedero. Por lo tanto, abrimos un perímetro de modo que, sí. ¿Eso hacía en todos los vertederos antiguamente? No, eso no se hacía en ninguno, o en casi ninguno. Es que por eso yo conozco uno que no tiene nada. No tiene nada de eso, no. Y entonces lo que se ha hecho, bueno, los vertederos antiguos, una de dos: si eran pequeños es eliminar todos los residuos, o si no, intentar sellarlos. Es decir, el daño, probablemente en los vertederos antiguos, el daño ya estaba hecho. Entonces, intentar sacar eso de ahí era poco factible, ¿no? Entonces, lo mejor era sellar todo, dejarlo ahí. Si se cometió algún daño, ya está hecho. Y a partir de ahora, bueno, pues una vez que ya se han eliminado, bueno, contaminantes durante años, etcétera, pues si no ha habido ningún caso grave, pues la cosa no va a ir a peor. Es decir, con el paso del tiempo la cosa va a ir a mejor, ¿no? Y en los nuevos, ¿qué se hace? Bueno, pues impermeabilizar primero, ¿no? Entonces, primero tenemos que gestionar las aguas subterráneas para que no nos levante el vertedero, y el lixiviado tenemos que recogerlo por la parte inferior. ¿Qué hacemos con el lixiviado? Claro, es decir, efectivamente, hay que recogerlo en una balsa y hay que poner un sistema de tratamiento que puede estar in situ, o si no, se carga periódicamente en un camión cisterna y se lleva a la planta de tratamiento de aguas más cercana, que normalmente puede ser la planta municipal, donde se trata, ¿no? Entonces, el objetivo es simplemente ya por una cuestión práctica y por una cuestión de coste. Cuanto menos lixiviado tengamos, mejor, ¿vale? Y así tenemos que gestionar menos lixiviado, ¿no? Menos volumen. Nos va a salir más barato. Y esto es muy importante, el gestionar el lixiviado, porque el lixiviado tiene una concentración en general bastante alta, ¿no? También depende del flujo de lluvias, ¿no? En una zona donde llueve mucho, pues a lo mejor el lixiviado pues sale más diluido, pero en una zona con menos lluvias probablemente el lixiviado salga mucho más concentrado. ¿Qué se hace para tratar el lixiviado? ¿Qué se hace? No, es un sistema, es el mismo sistema de tratamiento de aguas residuales. Se mezcla con el agua residual urbana, se diluye y sigue el mismo tratamiento. Lo que tiene fundamentalmente será, bueno, tendrá de todo, pero bueno, tendrá mucha materia orgánica y sólidos en suspensión. Bueno, los residuos se van depositando, periódicamente se hacen cubriciones con tierra para aislar, y al mismo tiempo que se va llenando el vertedero, se colocan unas chimeneas, una red de tubos, para recoger el biogás. La materia orgánica se descompone, como evidentemente eso está compactado, el oxígeno se acaba muy rápidamente, y ahí lo que tenemos dentro de un vertedero es siempre una descomposición, la mayor parte del tiempo, una descomposición anaerobia, que produce metano y CO2.
Entonces, recogemos eso y ese metano o se aprovecha o se quema directamente. ¿Vale? Se aprovecha, quiero decir, para obtener energía o simplemente se recoge y se quema en una antorcha. Sí. ¿Sabes algún dato orientativo así de se produce moita cantidad de metano en vertedero? Bueno, no sabría. Ahora, claro, la cantidad habría que darla por cantidad de materia orgánica que tienes ahí, ¿no? El tema es que son procesos más bien lentos, ¿no? No es como en un digestor anaerobio donde las condiciones son óptimas. Aquí tiene lugar en las condiciones que están. No te sabría decir qué volumen se está produciendo por superficie o por volumen, pero bueno, es algo que podríamos buscar. Ahora no te sabría decir. Bueno, antes de eso, cuando se llena el vertedero, pues lo único que nos queda es impermeabilizar de nuevo por la parte de arriba y hacer una cubrición con tierra de al menos 1 metro de espesor y plantar, pues eso, no sé, unos arbolitos, un no sé qué, y recuperar la zona, ¿no? Entonces, bueno, lo que comentábamos antes, esas zonas sí se intentan recuperar para zonas de esparcimiento, no siempre, también pueden quedar así, y después, durante un tiempo, todavía hay reacciones dentro del vertedero, aunque el vertedero esté clausurado, se sigue generando lixiviado, por tanto hay que seguir recogiéndolo, y se sigue generando gas, y por tanto tenemos que seguir recogiéndolo durante un X periodo de años. Claro, la legislación para vertederos urbanos e industriales debe de ser diferente, no lo sé exactamente. Para industriales sé que una vez que está clausurado, el periodo de mantenimiento, ¿no?, de control, es de unos 20-25 años. Supongo que para los urbanos será igual o algo menor. Mira, este es un ejemplo del depósito de seguridad de Sogarisa, de cómo se hace la impermeabilización, tanto de la parte inferior como el sellado de la parte superior, ¿no? Bueno, esto que está aquí marcado en diferente color es lo que marca la legislación. Entonces, primero se pone grava, después un geotextil antipuncionamiento. Un geotextil es un tipo de material textil que se emplea en obras, no solo en vertederos, sino también en obras, y se suelen definir como geotextiles. Hay una gran variedad. Después tenemos polietileno de alta densidad de 2 milímetros, básicamente esto es una lámina de plástico de 2 milímetros, de plástico negro, porque os hagáis una idea. Y después está la arcilla, cuyo nombre no me acordaba, que es la bentonita, ¿vale? Que esto se comercializa también como una especie de geotextil que lleva incluida la bentonita, y lo que hace es, bueno, si hay algún tipo de escape, retenerlo, ¿vale? Esta sería la capa más profunda y después iríamos poniendo las siguientes. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos? Para favorecer, claro, ya no es un vertedero de residuos no peligrosos, de residuos peligrosos, y para evitar que haya filtración al terreno, bueno, esto queda en principio de forma indefinida, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo puede haber algún tipo de movimiento, alguna alteración, algún punzonamiento y que haya un escape, ¿no? Entonces, para evitar eso, aumentan el número de capas. Después ponen un geodren. El geodren también es un geotextil constituido por varias capas y que permite el drenaje, es decir, que si hay algún líquido que llega ahí, digamos que por esa capa se permite el drenaje, que no se acumularían bolsas de líquido. Después polietileno de nuevo, para impermeabilizar, bentonita, polietileno más fino, y otro geodren que es para favorecer el drenaje igual, ¿no? Entonces, encima irían todos los residuos y después se sella con este geotextil antipuncionamiento, una capa de bentonita, el polietileno de alta densidad, otro geodren y después una capa de tierra de 1 metro. Y ahí pues se plantan ya vegetales, ¿no? El tema es que no podemos dejar que crezcan arbustos o árboles, porque las raíces penetran y pueden perforar tanto esta capa como esta otra. Bueno, esta es la que realmente impermeabiliza, ¿no? Bueno, y esta también. Entonces, para evitar esa perforación y que entonces el agua superficial penetre y genere más lixiviado, pues hay que evitar el crecimiento de ese tipo de especies, ¿no? Y vosotros diráis, bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, pues cortando la hierba periódicamente, y hay una idea más novedosa, y las ideas más novedosas muchas veces son más sencillas, ¿no? Echar más tierra. No, bueno, siempre te crece, ¿no? Y los árboles siempre... Es decir, no, lo que pusieron ahora
A mí me pareció una idea buenísima. Son una serie de ovejas, un rebaño de ovejas y cabras, que os hará gracia, pero es que contratar a una empresa para que para que corte la hierba cuesta dinero, ¿no? Y se consume combustible y tal, ¿no? Y lo de las ovejas lo mantienen todo perfectamente cortado y aún por encima tienes sí, carne, leche, lana, de todo. Bueno, a ver, cosas interesantes. El vertedero es como un reactor y entonces se está transformando. Nosotros ponemos ahí unos residuos, pero esos residuos no quedan como tal, se transforman, hay reacciones. Entonces lo típico es que haya una descomposición de la materia orgánica por vía microbiológica, pero puede haber más reacciones que esas, ¿no? Aparte de las reacciones bioquímicas, puede haber otro tipo de reacciones, ¿vale? Y entonces eso supone una transformación y eso va a condicionar que los productos de esas reacciones se van a generar una serie de productos que pueden ser líquidos o gaseosos. Entonces vamos a tener un líquido que es el lixiviado que tenemos que recoger y tratar, y vamos a tener unos gases que tenemos que recoger y realmente no se tratan porque básicamente es metano y CO2, aunque hay otras cosas. Bien, ¿qué se hace con los líquidos? Los líquidos se recogen y se llevan a una planta de tratamiento de aguas o se tratan allí si tenemos una instalación para ese tratamiento de esos efluentes, ¿no? Y bueno, tenemos diferentes tipos de tratamiento y lo que podemos observar es que los procesos dentro del vertedero van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces tenemos al principio una fase inicial aerobia, después una fase ácida. ¿A qué os suena esto de la fase ácida? A una descomposición anaerobia. La primera etapa era una síntesis de ácidos, después tenemos la fase metanogénica, de producción fundamentalmente de metano y CO2, y después, cuando ya se está acabando la materia orgánica, se reduce esa producción de metano, bueno, le llamamos una fase posmetanogénica, y la producción de metano baja y, bueno, aparecen ya otros gases, vuelve a aparecer oxígeno, etcétera. Y eso condiciona la composición del lixiviado. No estamos hablando todavía de gases, estamos hablando del lixiviado. Eso condiciona la composición del lixiviado. De todos modos, el lixiviado, bueno, depende también de la naturaleza del residuo, de la edad del depósito, de la tecnología que se haya empleado, si está más compactado o menos compactado, etcétera. Aquí veis la composición del lixiviado. En un vertedero nuevo lo que vemos es una alta concentración de materia orgánica, tenéis aquí el carbono orgánico total, la DBO5, la DQO, y en un vertedero antiguo, evidentemente, ya no hay tanta materia orgánica, ya está estabilizada, por lo tanto no sale tanto en el efluente líquido, pero tenemos otro tipo de componentes, ¿no?, que pueden variar mucho. Pero la principal diferencia está en que al principio tenemos unos efluentes muy cargados, después unos efluentes mucho menos cargados. ¿Y cuál es la tecnología que empleamos? Pues la típica tecnología que se emplea en una planta depuradora de aguas residuales urbanas, donde tenemos procesos biológicos o otro tipo de procesos físicos, químicos o combinación de ambos. ¿Vale? Sí. Es la estación de depuradora de aguas residuales urbanas. ¿Vale? Es decir, bueno, lo que acabo de decir, que se coge el lixiviado y se trata con la tecnología de una estación depuradora para tratamiento de aguas urbanas. Entonces, bueno, las siglas varían un poco dependiendo de la bibliografía. A veces aparece simplemente EDAR, que sería estación depuradora de aguas residuales, con la U sería aguas residuales urbanos. Vale. Bueno, y ahora tenemos la composición del gas. Bueno, pues igual que antes, tenemos diferentes fases, ¿no?, en la transformación del contenido que hay dentro de un vertedero, y eso va a condicionar los gases que se sinteticen. Tenemos estas primeras fases de ajuste de transición, la fase ácida, la de la fermentación metánica, que va a ser la fase más amplia, donde se produce metano y CO2, y esta última fase de maduración, donde ya el metano cae su producción, porque la materia orgánica ya está estabilizada, y aparecen ya gases como el oxígeno y otras cosas. Bien, a pesar de que tenemos metano, bien, pues el metano y el CO2 pueden constituir pues casi el 90 y tantos %
de los gases que se generan en un vertedero, pero aparecen otros gases, ¿no? Bien, todos los compuestos de azufre, estos, son responsables de los malos olores, ¿vale? El sulfídrico, que sería el derivado de esto, y los compuestos que tienen dos azufres y los compuestos orgánicos con azufre, son responsables de los malos olores. También el amoníaco. Y el tema es que después aparecen aquí unos gases, como trazas, y entonces dices tú, bueno, realmente es una cantidad mínima, un porcentaje minúsculo, esto no tiene nada importante y tal. Pero el problema es que precisamente lo más pequeño es lo más peligroso, ¿no? Esto es un estudio hecho en un vertedero, pues se observó que efectivamente los gases más abundantes eran estos, pero después había trazas de gases que son productos, todos ellos, bueno, pues la mayor parte de ellos muy problemáticos, ¿no? Tóxicos, bueno, contienen cloro, el benceno, que es cancerígeno, etcétera, ¿no? Es decir, que los gases que se generan en un vertedero no son nada despreciables desde el punto de vista medioambiental. Bueno, ¿y qué es lo que encontramos en la producción de gases en un vertedero? Bueno, pues inicialmente, cuando depositamos los residuos al principio, lo que vamos a tener es un gas, bueno, los residuos se ponen allí y llevan aire. Y por tanto, al principio, el gas que tenemos en el vertedero es oxígeno y nitrógeno en la misma proporción que hay en el aire. Pero comienza la descomposición y entonces nos encontramos que el oxígeno rápidamente desaparece, y desaparece porque las bacterias aerobias lo consumen, y al consumirse el oxígeno empieza la descomposición anaerobia y entonces empieza a aparecer cosas típicas como el hidrógeno y sobre todo en esta fase el metano y el CO2. Y esta, digamos, sería la fase más grande, ¿no? Así como estas fases son relativamente pequeñas, esta sería la más grande. Cuando ya la materia orgánica está estabilizada, ese metano empieza a descender, como veis ahí, y vuelve a aparecer, pues, nitrógeno y oxígeno, que ¿de dónde provienen? ¿De dónde provienen? Del aire, del propio aire que se difunde desde la atmósfera hacia el interior del vertedero, por los huecos que haya. ¿Vale? Bueno, pues este metano es muy importante retirarlo, y hacer algo con él, quemarlo, lo que sea, porque si no se pueden producir bolsas de metano y se pueden producir combustiones e incluso explosiones, ¿no?, al estar confinado, y bueno, eso genera problemas serios. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario?